Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las batallas de ideas más, yo diría, feroces del siglo XX. Un verdadero choque de titanes, ¿eh? Todo para responder una pregunta. ¿Cómo debemos ver a las grandes empresas y su poder en el mercado? Y aquí está la pregunta que de verdad lo enciende todo. ¿Son los gigantes corporativos los enemigos del consumidor? Pensemos un segundo en esto, porque las respuestas que se han dado a esta pregunta, bueno, han moldeado de manera decisiva las leyes de competencia que rigen nuestras economías hasta el día de hoy. A ver, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver la ortodoxia de Harvard, la que mandó por décadas. Después, la revolución de Chicago, que llegó a ponerlo todo patas arriba. Luego nos asomamos a la perspectiva austriaca, que va un pasito más allá. Y para que no quede en pura teoría, lo vamos a ver en acción con el caso de Standard Oil. Y al final vamos a entender por qué todo esto es tan importante hoy. Así que prepárense porque este debate de verdad cambió las reglas del juego por completo. Muy bien, arranquemos por el principio. Durante casi medio siglo, si hablábamos de esto, la visión que dominaba era la de la escuela de Harvard. Y su punto de partida era bastante simple, la verdad. Una desconfianza, pero una desconfianza profunda, profundísima, hacia las grandes corporaciones. Su idea central era algo que llamaron el paradigma estructura, conducta, desempeño. Imagínense una fila de fichas de dominó, ¿ok? Era una lógica así, de causa y efecto. Para la gente de Harvard, si la estructura de un mercado era concentrada, o sea, poquitas empresas muy grandes, eso inevitablemente empujaba a la siguiente ficha, determinaba su conducta. ¿Qué conducta? Pues colusión, precios altos, y esa ficha a su vez tiraba la última, un mal desempeño para todos. El resultado final, un mercado ineficiente. Y aquí está el número mágico, el dato que se convirtió en la prueba reina para ellos. Un economista, Joe Bain, descubrió que en las industrias donde las 8 empresas más grandes controlaban más del 70% del mercado, ¡pum!, las ganancias se iban a las nubes. Para Harvard, la conclusión era obvia. Pensaban, claro, con tan poquitos competidores, es facilísimo que se pongan de acuerdo en secreto para subir los precios. Prácticamente un monopolio disfrazado para perjudicar al consumidor. Para ellos, caso cerrado. Era la prueba irrefutable. Y claro, la consecuencia de esta manera de pensar fue monumental. La política pública a seguir era una sola. El Estado tenía que meter mano y desmantelar a estos gigantes. Pero ojo, fíjense en este detalle que es clave. El objetivo no era realmente ayudar a la gente, al consumidor, no. El objetivo era proteger a los competidores, incluso si eran los más chiquitos e ineficientes. O sea, se protegía a los jugadores, no al juego en sí. Pero entonces, a mitad del siglo XX, todo dio un giro. Apareció un antídoto intelectual, la Escuela de Chicago. Y no llegaron a debatir amablemente, no. Llegaron para demoler el consenso de Harvard. Y su arma no eran las sospechas ni las intuiciones. Era, digamos, el bisturí afilado del rigor microeconómico. Y aquí está el corazón de la disputa. Es una idea que le da la vuelta a todo. Miren, Harvard veía la concentración como la enfermedad del mercado. Y la gente de Chicago llega y dice, un momento, no es la enfermedad, es el síntoma de la cura. Para ellos una empresa no se hacía gigante por conspirar, sino por ser mejor, por ser más eficiente, por darle a la gente lo que quería de una mejor manera. Así que castigar el tamaño de una empresa, argumentaban, era básicamente como castigar el éxito. Y esta cita de Robert Bork, es dinamita pura. Resume toda la revolución de Chicago en una frase. El único objetivo debe ser la maximización del bienestar del consumidor. ¡Boom! Así, de un plumazo, le dieron la vuelta a la tortilla. El tema ya no era proteger a empresas chiquitas de sus rivales más grandes, no. La única pregunta que importaba a partir de ahora era, ¿esto le hace daño o le beneficia a la gente que compra el producto? Y ojo, la gente de Chicago no se quedó solo en las frases bonitas, para nada. Usando la microeconomía, fueron demoliendo los mitos de Harvard uno por uno. Por ejemplo, los famosos precios predatorios. ¿Saben? Esa idea de que una empresa grande baja los precios hasta el suelo para quebrar a su rival y cuando ya está sola, los sube por las nubes. Bueno, demostraron que eso en la vida real es económicamente absurdo y casi nunca funciona. Pero lo más importante de todo es que exigieron pruebas, datos duros, evidencia real de daño al consumidor. Se acabaron las sospechas basadas solo en el tamaño de la empresa. A ver, si lo de Chicago fue una revolución, lo que viene ahora, la perspectiva austriaca, es casi una revelación filosófica. No es que se peleen directamente con Chicago, es que van más profundo. Van a cuestionar las bases mismas de cómo se pensaba la economía. Y para entender a los austriacos, tenemos que agarrarnos de esta idea de F.A. Hayek, que es
Fascinante. Miren, la economía tradicional, la de Chicago incluida, piensa en información. ¿Qué es eso? Datos, números, cosas objetivas que están por ahí. Pero los austríacos hablan de conocimiento. ¿Qué es otra cosa? Es subjetivo, está disperso en la mente de millones de personas y no existe hasta que un emprendedor lo descubre, lo crea. Para ellos el mercado no es una supercomputadora que procesa datos, no, es una aventura, un proceso constante de descubrimiento. Y esto nos lleva de la mano a uno de los conceptos más potentes, más visuales de toda la economía, la destrucción creadora de Joseph Schumpeter. La idea es que el capitalismo no avanza en un mar en calma, sino todo lo contrario, es una tormenta perpetua. La innovación disruptiva, piensen en Netflix acabando con Blockbuster, por ejemplo, simplemente aniquila los modelos de negocio viejos para crear otros nuevos y mucho mejores. Como dice la frase, el progreso hace ruido. Entonces, la conclusión es esta, y es crucial. Para la visión austríaca, cuando una empresa innova y de repente logra un monopolio temporal con unas ganancias gigantescas, eso no es un fallo del mercado. Al contrario, es la señal de que alguien hizo algo increíblemente bien. Es el trofeo. Es el premio que le grita al resto de los emprendedores, «¡Hey, miren esto! Ahora intenten superarlo!». Si el gobierno llega y corta esas ganancias, lo que está haciendo es apagar el motor mismo de la innovación. Bueno, ya basta de teoría, ¿no? Vamos a ver cómo toda esta batalla de ideas se ve en el mundo real. Y para eso vamos a usar uno de los casos más legendarios, más polémicos de la historia económica, el famoso mito de Standard Oil. A ver, la historia que casi todos conocemos, la narrativa popular, que es muy al estilo de la escuela de Harvard, es básicamente una película de buenos contra malos. Por un lado, John D. Rockefeller, el magnate malvado despiadado que construye un monopolio que aplasta a todos. Y por otro, la heroica Corte Suprema que llega en 1911 a desmantelarlo para salvar al pueblo. Suena bien, ¿no? Pero, y aquí es donde la película da un giro inesperado. Los datos cuentan una historia muy distinta. Miren esto. El precio del queroseno, que era el producto estrella de Standard Oil, mientras la empresa se convertía en ese supuesto monstruo monopólico, el precio no subió, se desplomó, cayó en picada. Gracias a su eficiencia, que era brutal, millones de familias pudieron dejar de usar velas y empezar a usar lámparas de queroseno. Entonces, la pregunta es, ¿eso es ser el enemigo del consumidor? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué fue lo que realmente acabó con el dominio de Standard Oil? La historia oficial nos dice que fue la sentencia de la Corte Suprema, pero la explicación de Chicago, y más aún la austríaca, es mucho más poderosa. Dice que fue la destrucción creadora. ¿Qué significa eso? Pues que aparecieron nuevos campos petroleros gigantes, que se inventó la bombilla eléctrica y adiós a la necesidad de queroseno para iluminar. Y por si fuera poco, el motor de combustión interna. Al final, el mercado y la innovación fueron una fuerza muchísimo más poderosa que cualquier martillo de un juez. Y precisamente esta lección de Standard Oil, la de que el contexto y las fuerzas del mercado son importantísimas, nos trae de vuelta al presente, a un dilema muy real, especialmente para regiones como América Latina. La pregunta es, ¿qué pasa cuando agarramos estas leyes y teorías que se crearon en un lugar y un momento muy específico y tratamos de aplicarlas como un copia y pega en otros lugares del mundo? Bueno, pues a este fenómeno los expertos lo llaman trasplante jurídico. Y en papel suena genial, ¿no? Vamos a importar las mejores leyes del mundo. Pero hay un problema enorme. Una ley no es un software que uno instala en cualquier computadora y ya funciona. Necesita un hardware institucional que la soporte, jueces que sean de verdad independientes, burocracias que funcionen bien, bajos niveles de corrupción. Si ese hardware no está, el software no va a correr bien. Y aquí es donde vemos el peligro en la práctica. Esto es lo que pasa muchas veces. En países donde las instituciones son, digamos, más frágiles, estas leyes de competencia se pueden convertir en un arma. Imaginen esto, una empresa local que no es muy eficiente, en vez de ponerse a mejorar su producto para competir, ¿qué hace? Usa a la agencia de competencia para atacar a su rival, al que sí le está yendo bien, acusándolo de ser un monopolio. Al final, la ley que se supone que está para proteger la competencia termina siendo usada para todo lo contrario, para ahogarla. Entonces, ¿cuál es la lección institucional de todo esto? Pues parece ser una bastante profunda. Quizás el objetivo no debería ser que el Estado se ponga a diseñar mercados perfectos, que es un poco el sueño de la visión de Harvard. Tal vez el enfoque debería ser mucho más humilde, más simple. Dediquémonos a eliminar las barreras burocráticas que el mismo Estado pone y asegurémonos de que la cancha esté pareja. Que el mercado esté legalmente abierto para que cualquiera con una buena idea pueda entrar y desafiar a los gigantes. Y todo este viaje por la historia de las ideas nos deja con una pregunta final, una que en el fondo resume todo este debate de un siglo.
La próxima vez que leamos un titular de prensa, que veamos una noticia sobre una agencia de competencia sancionando a una gran empresa, vale la pena que nos detengamos un momento y pensemos, ¿realmente están protegiendo la competencia, como ese proceso dinámico y caótico de descubrimiento? ¿O en realidad están protegiendo a competidores que simplemente no lograron ganarse al público? La respuesta a esa pregunta, como ya vimos, lo cambia absolutamente todo.